Somos una comunidad llamada a vivir por fe, ser la voz de la esperanza, ser conocidos por el amor que compartimos. Somos la Iglesia Generaciones. Buenas tardes todos, Dios les bendiga. En esta tarde solamente queremos tomar este tiempo, dedicárselo al Señor para glorificar, exaltar su santo nombre. Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Y en esta tarde, échele ganas, como dicen, y vamos a alabar y a servir a nuestro Señor a través de los cánticos. Cante conmigo. Si hoy un canto de alabanza a ti, de amor por ti, nuestras vidas hoy se vuelven a ti, de amor por ti.
proliferará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Con tus manos levantadas, dile conmigo: hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huirá de los gigantes. Sé cómo terminará. Dile fuerte: sé cómo terminará.
Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta noche, Señor, y por todo lo que estás haciendo. Entendemos, Señor, que tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros hoy y lo queremos recibir. Pero aparte de eso, Señor, también queremos pedirte, Señor, que tú estés obrando en cada necesidad, Señor. Cada persona que está viendo esto hoy, Señor, pueden tener cualquier tipo de situaciones en las que están viviendo, Señor, necesidades de sanidad, Señor. Sabemos que tú sanas nuestro cuerpo, tú sanas, Señor, nuestra mente, nuestra alma, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un sanador. Aparte de eso, Señor, podemos tener necesidades financieras. Sabemos que tú eres nuestro proveedor. Entre relaciones, Señor, sabemos que tú restauras relaciones. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras familias y en nuestras casas y en nuestras vidas en una manera poderosa ahora, Señor. Que podamos sentir una fresca unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y que ahora mismo, Señor, nos hables de una manera muy, muy directa. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias otra vez por estar aquí esta noche. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes. Esperamos que también puedan compartir este mensaje con otros. Hemos estado hablando todo el año sobre el crecimiento y estamos ya finalizando el año, ya estamos llegando al final del 2020 y sabemos que Dios está haciendo cosas grandes, pero Dios nos ha estado hablando sobre el crecimiento personal, el crecimiento en nuestro conocimiento de Él, el mensaje que debe crecer por todo el mundo, que es el que vamos a estar hablando hoy, pero también queremos profundizar y ver a Cristo y entender que Dios tiene un plan especial en todo lo que Él hace, aun cuando las cosas parecieran que no son como deberían ser. Dios nos da la oportunidad de entrar a su plan y entrar a un plan perfecto donde Él hace cosas muy, muy buenas y todo lo torna para bien. Queremos nosotros hoy seguir en lo que comenzamos y estar viendo a Jesús dentro del Antiguo Testamento. Para los que no sabían, la Biblia se divide en dos partes. El Antiguo Testamento es todo lo que pasó antes de Jesús y el Nuevo Testamento es comenzando con la vida de Jesús en adelante. Entonces nosotros cuando lo leemos entendemos que lo que pasó después de Jesús, todo habla de Jesús, pero también todo lo que pasó antes de Jesús habla de Él también. Y eso es lo que queremos como establecer en estas semanas que estamos viendo a Jesús en las Escrituras. Hoy queremos compartir con ustedes un mensaje de una historia en 2 Samuel capítulo 12, vamos a estar viendo del versículo 15, dice: entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Esta parte de la historia que acabamos de leer es como el final de toda una historia grande. David era un rey de Israel muy importante, una persona que dice la palabra que tenía un corazón igual al corazón de Dios. O sea, él era una persona que estaba muy ansioso, tenía un deseo muy grande de poder conectarse con Dios y de poder estar con Dios y cantarle y escribirle cánticos. Digamos, él tenía una relación muy cercana. Pero resulta
que aunque él quería servirle a Dios, él llegó a un momento a donde él vio una mujer. Él se quedó una vez en su palacio cuando estaban en tiempo de guerra y él vio una mujer bañándose, la deseó, la llamó y la trajo al palacio y tuvo relaciones con ella. Resulta que ella era casada con una persona del ejército de David. David entonces se dio cuenta al poco tiempo que ella estaba embarazada. Entonces él no sabía qué hacer porque el esposo de ella no estaba, él estaba en la guerra. Entonces él llamó al esposo Urías de ella y lo llamó a traer. Y él, en vez de ir a su casa a pasar con su esposa, decidió quedarse como guardia en el palacio del rey para poder proteger y seguir su trabajo, porque se sentía mal de poder llegar a su casa y estar con su familia cuando todos sus amigos y compañeros estaban todavía en la guerra. Bueno, resulta que David, como él quería hacer o tapar lo que él había hecho de haberse acostado con una mujer casada y entonces dejarla embarazada, y ahora el esposo no quería tener relaciones con ella, eso quiere decir que no se iban a dar cuenta o iban a saber que era de otra persona y no del esposo. Entonces él llamó a hacer todo para que el esposo muriera en la guerra. O sea, básicamente él le dijo a los capitanes que lo pusieran al frente y se retiraran un poco. Básicamente él hizo que mataran al esposo de esta mujer. Este hombre Urías, un hombre muy bueno, murió. Y David en ese momento entonces se da cuenta después de lo que él había hecho, porque viene un profeta de Dios para confrontarlo y decirle lo que estaba haciendo mal. Bueno, parece novela, ¿no? Pero entonces después el resultado es que el embarazo le fue bien a esta mujer. Tuvo el bebé, pero después que nació el bebé estaba muy enfermo. Y esa es la parte de la historia que comenzamos a leer. Entonces David se puso a orar 7 días por ese bebé. No comía, no quería saber nada más, sino que estaba en oración, estaba buscando cómo entonces resolver esta situación o presentándoselo a Dios. El bebé murió, él se levantó, se arregló y fue a adorar a Dios en el templo, regresó y comió. Y entonces después sigue una interacción con los del palacio preguntando: ¿y cómo va a ser que ahora tú vas a comer y vas a estar bien? Y David le dice: ya pasó lo que tenía que pasar. ¿Por qué es que esta historia es tan importante hoy? ¿O por qué es que nosotros lo estamos utilizando para el mensaje de hoy? Básicamente es porque tenemos que entender que esto, o que quisiéramos hacer entender, que esta historia básicamente, esta historia es una historia donde refleja el plan de Dios con Jesucristo también. ¿Por qué es así? Porque David peca y crea una situación muy fea y se separa de Dios y se separa de todo lo que Dios quiere hacer para él. No hace las cosas correctas. Después llega y entonces el resultado de su pecado llega a ser un bebé, pero ese bebé muere para pagar. Ese bebé inocente muere y cancela el pecado del padre. Ahora, eso es en realidad una imagen de lo que Dios hace a través de Jesucristo. El resultado del pecado de la humanidad, el resultado del pecado de nosotros hace que Cristo venga a este mundo, nazca como bebé en este mundo para que finalmente muera para pagar el precio de nuestros pecados. Esa es una historia de redención. Es una historia que refleja lo que Dios va a hacer en el futuro a través de Jesús. Y es muy importante para nosotros porque podemos extraer de esta historia muchas cosas, pero hoy queremos enfocarnos en 3. Primero, lo que queremos enfocarnos es lo más tremendo para mí de esta historia es
que desde esta historia nosotros nos damos cuenta de que Dios no se fija en nuestro pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado no es lo que va a determinar lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios puede cambiar todo lo que has hecho en el pasado y lo puede hacer para bien. Y puede cambiar todas esas cosas y puede borrar todas esas cosas que tú hayas hecho. Tu pasado no tiene que determinar cómo va a ser tu futuro. Todas las cosas malas que podías haber hecho, de decisiones incorrectas, cosas que pudiste haber hecho malas, pecados en tu vida, errores que hayas cometido, nada de eso tiene que determinar tu vida hoy. Dios puede deshacerlo todo. David fue una persona que hizo, no solamente se tomó la mujer de otro hombre, sino que lo hizo matar y después entonces trata de tapar todas las otras cosas. Pero Dios aquí le está mostrando que le da otra oportunidad. Dios no se fijó solamente en el pasado, sino que le dio una oportunidad para el futuro. Hoy te quiero decir que no importa qué cosas hayas hecho en el pasado, muchos de nosotros no solo hemos pecado, sino que hemos pecado y hemos hecho cosas horrendas, cosas muy feas, hemos cometido errores muy grandes, pero te quiero decir hoy que Dios te quiere liberar de esas cosas, porque eso no tiene que ser algo que determine si te puedes o no puedes acercar a Dios, porque lo único que puede determinar el hecho de que te puedas acercar a Dios es la obra de Jesús en tu vida. Cuando tú reconoces que Él pagó el precio de sus pecados, que Él fue la razón que tú te puedes acercar a Dios, o sea que tu pasado no tiene que ser un impedimento para poder acercarte a Dios. Segundo, creo que es muy importante que nosotros notemos aquí que la actitud de David fue una actitud de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? David lo que hizo fue que reconoció su pecado, claro, después de que un profeta vino y lo confrontó, pero reconoció su pecado delante de Dios, reconoció lo que él estaba haciendo, reconoció que a través de su pecado alguien inocente murió. Porque eso pasa con nosotros también. Nosotros tenemos que reconocer que por nuestros pecados Cristo murió. Y entonces Él reconoció todas esas cosas y pudo traérselo delante de Dios, cambiar su mentalidad con respecto a lo que había hecho y seguir adelante. Porque en sí ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando cambiamos de mentalidad con respecto a algo. Y entonces también provoca un movimiento hacia algo diferente. Les doy un ejemplo. Básicamente es como decir que uno llega y tiene un concepto de algo y dice, ay, esto es muy bueno. Y de pronto hay una comida que tú llegas y dices, eso es muy bueno o es algo muy saludable, pero después te das cuenta que no lo es. Y entonces al darte cuenta, tú llegas, cambias tu mentalidad con respecto a eso, dices, no, ya no es bueno. Y entonces ahora lo evitas porque ya sabes que no es bueno. Eso en sí es el arrepentimiento. Porque en sí eso es cuando tú llegas y dices, bueno, lo que yo pensé que no era tan malo o que yo lo podía hacer, por eso lo hice, porque bueno, me parecía que estaba bien por las circunstancias, lo que sea. Ahora yo miro eso y yo me doy cuenta que no estuvo bien, que estuvo mal lo que yo había hecho y por lo tanto cambio mi perspectiva de eso, lo que yo había hecho y ahora voy y busco otra cosa diferente. David lo hizo porque él se dio cuenta de todo lo que él había hecho en el momento del pecado, en el momento donde él estaba maquinando las cosas. Él de pronto decía entre sí, esto tiene sentido porque es más importante cubrir lo que yo hice mal que estar haciendo lo correcto. Pero cuando llega el profeta y lo confronta con la verdad, él en ese momento cambia su mentalidad con respecto a lo que él hizo. Dice él, eso está mal. Y entonces viene delante de Dios y cuando entiende que el niño muere por el resultado de sus pecados, se para,
va y adora a Dios y sigue su vida. Porque un elemento importante en el arrepentimiento es el movimiento hacia adelante. A veces nosotros creemos que el arrepentimiento es lo mismo que el remordimiento, pero no lo es. No es sentirte mal por lo que hiciste, es llegar a reconocer que estuvo mal y tomar una acción hacia otra dirección. Es llegar y seguir adelante como hizo David. Murió el niño, pagó el precio de sus pecados, ya se terminó esa etapa, entendió que estuvo mal, pero él tiene que seguir adelante. Hoy yo te quiero decir otra vez que aunque las cosas que hayas hecho mal pueden parecerte muy malas, no puedes seguir ahí. Necesitas en el arrepentimiento traerlas delante de Dios, reconocerlas, porque eso sí es muy importante. Tenemos que entender que necesitamos a Jesús porque nosotros sí hemos pecado. Nadie que está viendo puede decir que no haya pecado. Nadie que está viendo puede decir que todo lo hizo bien. Una de las cosas primordiales o más importantes en nuestra salvación es el arrepentimiento, donde reconocemos lo malo que hemos hecho, porque así se lo traemos delante de Dios. Decimos: entiendo que hice mal, entiendo que un inocente, Jesucristo, murió para pagar el precio de mis pecados, pero ahora me levanto y sigo adelante. El tercer punto que quiero traerles también es que entonces Dios, después del arrepentimiento, hace todo nuevo. Parte de esta historia que no leímos es que después de esto David se casa con Betsabé, quien es la mujer, y entonces de ahí ellos tienen un bebé que se llama Salomón, que crece a ser el heredero de David y uno de los hombres más importantes de la historia. Quiero decirte que Dios puede tomar lo peor de lo peor y todas las cosas malas que tú hayas hecho y obrar para bien. Él puede tomar un mal testimonio, unas cosas que hayas hecho mal, cosas que hayas en cosas en las que hayas fallado, cosas en las que hayas hecho maldades. Todo lo peor que tú puedes pensar, Dios lo puede utilizar para bien y puede restaurar todo. Dios puede cambiar el futuro de cualquier situación. Hoy, si tú llegas delante de Él y reconoces que Cristo murió para pagar tus pecados y tú te arrepientes de esos pecados, tú puedes seguir adelante y Dios puede cambiar todo. La Biblia dice incluso que de ahí tú tienes una nueva vida. Por eso mismo, porque todo cambia a nuevo. Ya no eres el mismo, ya no vives en lo mismo. Tienes una promesa para algo nuevo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso yo te invito hoy, como hemos estado haciendo todas estas semanas, que le pongas esto en las manos de Dios, que pongas tu vida en sus manos, que llegues a un momento hoy, si no lo has hecho antes, donde puedas llegar ante Dios y decir: yo entiendo todas las cosas que yo he hecho mal, todas las veces que yo he tratado de hacer las cosas a mi propia manera, y hoy yo quiero traértelo todo y quiero decirte, Señor, que reconozco que un inocente, Cristo, pagó por mis pecados y me arrepiento hoy por esos pecados y sigo adelante. Tú puedes tomar esa decisión hoy y puedes repetir esta oración conmigo. Padre, te doy gracias porque hoy reconozco que tú me perdonas, que yo he hecho muchas cosas malas, incorrectas, he pecado, pero Cristo, siendo inocente, pagó por mis pecados. Y hoy reconozco lo que he hecho, pero más allá, reconozco que tú me das una nueva vida a través de Cristo. Y yo lo tomo para mí y te doy gracias. Gracias, Señor, por esta vida que tú me das ahora y el nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ti, Padre. Yo
Creo, Señor, que tú estás obrando en la vida de muchos. Y te pido que hoy, Señor, derrames de tu espíritu de una manera especial sobre cada persona que está viendo esto. Pero que también nos lleves a un punto de arrepentimiento, pero que el arrepentimiento no sea remordimiento, no sea solamente pensar en lo malo que hemos hecho, sino poder hacer el movimiento correcto de seguir adelante, de poder dejar las cosas en el pasado y seguir en la vida nueva que tú nos das. Gracias, Señor, te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora también te queremos dar la oportunidad de que sigas siendo parte de todo lo que estamos haciendo, pero nosotros lo hacemos también con nuestras finanzas, con nuestros diezmos y ofrendas. Les queremos dar una invitación especial a que puedan participar con sus diezmos y ofrendas a través de email transfers. Se pueden escribir a generationstreasurer@gmail.com. Eso es generationstreasurer@gmail.com. Y también que quisiéramos hacerles un desafío. Yo lo hago todos los años y nosotros lo comenzamos a hacer como familia. Nosotros en esta época vemos que en el tiempo de Navidad gastamos mucho para los regalos de los demás y todo eso, pero una de las cosas que hay que notar es que realmente la Navidad es una celebración del cumpleaños de Jesús. Y qué feo es a veces pensar que le damos a todo el mundo regalos, pero el cumpleañero no recibe nada. Es básicamente es como decir que en tu cumpleaños tú llegaras a una fiesta grande y en vez de celebrarte a ti, en vez de darte a ti regalos, todo el mundo se da entre ellos regalos y se olvidan de ti. Creo que por eso es importante que nosotros tomemos una decisión de poder dar también al Señor y a su iglesia. Entonces lo que nosotros hacemos personalmente, esta es mi familia, lo que hacemos es que hacemos un presupuesto de lo que gastaríamos en Navidad y entonces nosotros lo que hacemos es que lo que vamos a gastar en Navidad también nosotros la misma cantidad se lo damos al Señor y hacemos una ofrenda especial al Señor. En nuestro caso lo que hemos hecho es tomar un presupuesto y cortarlo para la mitad y decir esto es lo que vamos a gastar aquí y esto se lo vamos a dar al Señor como una muestra de lo que estamos haciendo para el Señor. Les hago ese desafío, está en ustedes si lo deciden hacer o no, pero es algo que para nosotros ha sido de mucha bendición. Porque cuando nosotros le damos al Señor, lo que estamos haciendo es diciendo que reconocemos que Él es el dador de todo. Y yo no tengo que pensar en solamente lo que yo puedo ganar para mí mismo, sino que yo reconozco que todo es de Él y Él es el proveedor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de dar. Sé, Señor, que tú, Padre Santo, te vas a glorificar en todo esto y que vas a multiplicar los diezmos y ofrendas para tu gloria, porque todo es para ti. Y todo lo que nosotros demos es para ti y el crecimiento de tu reino. Que lo multipliques, Señor, y lo bendigas. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de dar y por todo lo que haces. Pero también te damos gracias por esta semana. De antemano reconocemos que va a ser una semana de mucha victoria, que Dios se va a revelar en nosotros, que tú, Señor, te vas a manifestar en nuestras vidas y que los demás lo van a ver y que vamos a ver cómo, Señor, está obrando tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por el desafío grande que también tenemos de ser luz en las tinieblas y de ir y llevar tu mensaje. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Give it all away.